Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende de cuándo vean el video. Gracias a Paola por invitarme a reflexionar junto con ustedes y presentarles disparadores de lo que yo entiendo que es la relación entre democracia y facilitación. En ese sentido, vamos a hacer un recorrido breve por, digamos, la reacción moderna a partir de Nicolás Maquiavelo como fundador de la ciencia política, en parte, a el proceso de concentración hegemónica, si se quiere, de la idea de poder, que es como estructurante de la democracia en tanto mecanismo articulador y organizador de una comunidad, de parte de la Iglesia Católica, y después darle una vuelta de tuerca a partir de los aportes de Chantal Mouffe, una teórica política belga, y sus ideas de la democracia radical que más adelante vamos a explicar. Para eso tengo presentada una PowerPoint que es parte de una presentación que hicimos en un grupo de jóvenes en la Congregación de Olivos hace unos años. Lo que me interesa compartir con ustedes es justamente, ¿no?, esta idea de democracia como paradojal, porque a su vez tiene una idea de igualación, ¿no?, igualación, pero que es estructurada por un principio de poder que en general tiende a esa verticalidad, que por ahí estamos acostumbrados a vivir en nuestras vidas, ¿no?, y a poder darle una vuelta de tuerca a eso. Entonces, el legado de Maquiavelo, ¿cuál es? En parte, es justamente una idea moderna de poder sacar de la Iglesia esa exclusividad de cómo se entendía el poder, ¿no? La Iglesia entendida como un monopolio de la verdad y una delegación de Dios en la tierra. Maquiavelo irrumpe en esa época justamente para decir, bueno, en realidad hay muchas cosas terrenales que tienen que resolver los hombres porque son justamente terrenales, no tienen nada que ver con ningún criterio religioso. Y vamos a ver cómo esto también resuena en la Reforma, por supuesto. Paréntesis, lo maquiavélico como adjetivo peyorativo es justamente catapultado, disparado por la Iglesia cuando Maquiavelo pone en peligro, pone en entredicho estas bases con las cuales la Iglesia gobernaba básicamente, gran parte de Italia incluso, a través de ejércitos y de gobiernos bastante más directamente que ahora. Maquiavelo decía, para conocer bien la naturaleza de los pueblos es necesario ser príncipe. Para conocer bien la naturaleza de los príncipes es necesario formar parte del pueblo. Acá hay una idea, por supuesto, que como es medieval el escrito, o está en la bisagra hacia la modernidad, pueden reemplazar príncipes por gobierno, administración central, gerencia, liderazgo, presidente o presidente de la congregación, pastores, etc. Y por pueblo, comunidad, equipo, incluso familia, congregación, etc. ¿Bien? ¿Qué es lo que a mí me interesa resaltar acá? Dos cosas. En principio, esta idea del ser parte o formar parte, ¿no? Ser parte. Para conocer cómo se estructura una sociedad es necesario de alguna forma inscribirse en ese principio de correspondencia entre un liderazgo y su comunidad. ¿Bien? ¿Qué lleva a todo esto? Justamente al poder como técnica, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder empieza a ser un fin en sí mismo. Decíamos, Maquiavelo le saca a la Iglesia la potestad única de entender el poder. La moral, esa católica que antes existía, es externa al poder. En todo caso, la Iglesia podrá seguir diciendo o estableciendo estándares morales para otras cosas, y que el poder es eminentemente una forma de dominar a el resto de las personas. Bien, esto es la reacción moderna, si se quiere, al medievalismo católico. Bien, estoy poniendo los polos para hacer un movimiento que va a desembocar en entender la democracia justamente en el marco de la facilitación.
Decíamos precisamente el poder como técnica. Reacción moderna a la Iglesia, el poder como un conocimiento incluso, que por eso nace la ciencia política como Maquiavelo, es una disciplina a comprender. Y hay que comprender el poder porque es justamente una especie de principio activo, si se quiere, para hablar químicamente, principio activo de una sociedad. Entonces, las formas en que el poder va catalizando distintas interacciones sociales es central para nosotros, para poder entender cómo se organiza una comunidad. ¿Bien? Y esto, si uno lo lleva a la Reforma, está bastante más claro. Cuando la Reforma dice, guarda que hay dos reinos, no uno solo, el de la Iglesia Católica, está dando por entendido esto, ¿verdad? El poder empieza a ser, en lo terrenal, una potestad del reino de la ley. Y por supuesto que una no puede subsumir a la otra, ¿no? A los reinos. Lo difícil realmente para nosotros, que sigue siendo hoy, en términos de cristianos protestantes, luteranos, es justamente poder pensar en ese umbral. Pensar en el umbral en el sentido de pensar sobre ese umbral, pero pensar físicamente, espacialmente, en el umbral. Por eso me interesa la idea de Jano, ¿no? Para ponernos un poco por fuera del canon. Jano es el dios romano que era el guardián de los pasajes, de los umbrales, de los principios y los finales, ¿verdad? De tal forma que tenía dos caras. El tipo tenía, y en general se lo emplazaba en los umbrales, mirando, una cara mirando a cada lado del umbral. Dando la idea también de que, como en tanto umbral, no hay del todo ni principio ni final, ni adentro ni afuera, sino que el umbral en sí pasa a ser protagonista del ordenamiento, de ese flujo de interacciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo a Jano? Porque justamente la facilitación y la democracia, en tanto la entendemos ahora cuando veamos a Mouffe, es justamente pensar en el umbral. Digo, aquellas personas que por ahí vivan en zonas de riesgo sísmico van a entender la importancia que implica reconocer los umbrales. Porque cuando hay temblores y cuando la arquitectura está preparada para dichos eventos, localizar los umbrales de seguridad es justamente ponerse a salvo, ponerse al abrigo de ese temblor. Acá no solo vamos a ponernos al abrigo de ese temblor, sino que vamos a tratar de pensar en los temblores que mencionamos, en las encrucijadas. Mouffe dice, de un lado tenemos la tradición liberal constituida por el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y el respeto de la libertad individual. Del otro, la tradición democrática cuyas ideas principales son aquellas de la igualdad, cercanía entre gobernantes y gobernados y soberanía popular. Ahí van a haber tachado y agregado neoliberal antes de liberal porque habría que actualizar esta frase, ¿no? Lo liberal ojalá fuese todavía aquel nucleamiento político que defiende el Estado de Derecho y los derechos humanos. Lejos ha quedado el liberalismo de eso, sobre todo en Latinoamérica, que lo venimos viviendo, básicamente de los experimentos autoritarios de los 60 y los 70. Aún así todo, esto lo traigo para reflejar que la democracia es justamente esa encrucijada, ese umbral. Son dos tradiciones, y por eso lo paradojal, son dos tradiciones que parecen totalmente contrapuestas. Por un lado, lo horizontal, lo más, si se quiere, democrático en términos de soberanía popular, lo que apuesta a la igualdad, y por el otro lado, aquello que fija las desigualdades basándose en los principios de libertad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de pensar la democracia como facilitación? Es que hay que pensar a una comunidad en la encrucijada entre estos dos principios que parecen contrapuestos. Pero como esos remaches, o esos, no sé si conocen esas técnicas japonesas de encastramiento de maderas, que es bastante compleja, justamente hay que empezar a pensar en los encastres, porque ahí está quizás, y
mi propuesta al menos como disparador, ahí está la fortaleza de un sistema que puede incorporar el conflicto sin eliminarlo. Entonces, seguimos. ¿Qué implica esto? ¿No? Implica que tenemos visiones como visiones distintas del mundo. Que no pensamos que todo que lo bueno es todo lo mismo. Tenemos distintas visiones sobre lo malo, sobre lo bello, sobre lo lindo, sobre las distintas cuestiones que son urgentes e importantes. Y las que no, las que son relevantes y las que hay que dejar para más adelante. Por supuesto, esto redunda en qué? En que hay una tensión constante, una lucha constante entre intereses. Y cuando uno facilita o cuando la democracia trata de resolver esos inconvenientes, los resultados son eternamente provisorios. Y esto no es solamente una cuestión descriptiva, sino también, ahora empezamos a agregarle más prescripción a esta receta. Los resultados tienen que ser eternamente provisorios. Dudemos cuando alguien trata de imponer un acuerdo que sea para siempre. Y la facilitación, pensando en este esquema de democracia, implica justamente la capacidad y la riqueza también de pensar en una inestabilidad. En un mundo tan cambiante, donde la iglesia es una de las instituciones, las iglesias son una de las instituciones más desafiadas por la modernidad, es difícil, cuando no bastante esquizofrénico, pensar que un acuerdo puede ser mantenido para siempre. La facilitación en ese sentido implica poder pensar en los problemas y su resolución como un movimiento constante. Movimiento constante. Por eso también pensar en los temblores. Hay que poder pensar en el movimiento. Entonces, ¿por qué decíamos entonces paradojas o no tanto? Porque decíamos que esas dos tradiciones de organizarse democráticamente son contrapuestas y efectivamente incluso pueden ser bastante chocantes. Por ejemplo, ¿cómo transmitimos la experiencia vivida a las siguientes generaciones? Y en la transmisión cultural de un colectivo es muy importante poder ver qué maneras poder transmitir lo importante, lo fundamental. Ahí vemos en la foto Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. ¿Cómo hacer para que esas experiencias de lucha, por ejemplo, o los buenos sucesos, los sucesos heroicos de cada comunidad, sean respetadas y sean transmitidas? Cuando hay personas que quizá lo ponen en entredicho. Vemos ahí a Gustavo Cordera que hizo comentarios hace unos años muy misóginos. ¿Cómo y qué postura adoptar frente a argumentos aberrantes cuando vienen de nuestra propia comunidad? ¿Qué estrategias tener para pararse frente al negacionismo? Y acá vamos a Darío Pérfido que negó que haya 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Pero no solo el negacionismo de lo pérfido, personas parecidas a él, sino el nuestro, cuando negamos el conflicto. ¿Cómo nos paramos frente a esa ansiedad que genera el conflicto? Y tendemos a negarlo. Y después, ¿cómo hablar por nuestros muertos, no? Algo tan cristológico. ¿Cómo hablar por nuestros muertos? Cuando los muertos son en general quienes llevan las marcas de los sucesos que no son tan felices en una democracia, o en una forma colectiva de organizarse. Entonces, trayendo este cuadro de Lavalle, que lo deben conocer, La Vuelta del Malón, y tomando un poco la inspiración que me dio al ver los programas de Daniel Santoro, el artista, sobre la patria cuadros. En parte la batalla siempre es por el sentido, y a mí me gusta acá rescatar esa múltiple significación y definición de sentido. Sentido en cuanto a dirección, sentido en cuanto a significado en sí, y también en lo afectivo, los sentidos. ¿No? Esto que fue siempre visto como en una escena en la barbarie indígena, puede ser
Sobre todo pues, si uno le recomiendo que vean a Daniel Santoro en el canal de YouTube. Puede ser dado vuelta, puede ser reinterpretado. Y si una obra fijada así, en términos artísticos, no es, y justamente, ¿no? Su revisión del sentido, no es argumento suficiente para entender lo provisorio de las cosas que implican organizarse en comunidad, bueno, hay que entonces rever un poco las ideas que tenemos por lo eterno, ¿no? Y también eso es parte de pensar en la encrucijada de la reforma. Entonces, la democracia como una facilitación. Antes decía ahí la democracia como un juego. Y pienso en Iván y Paola que siempre han puesto mucho énfasis en la importancia del juego para crear un ambiente y una idea de comunidad también, ¿no? Bueno, la facilitación y la democracia son una especie de juego quizá más largo, quizá más tremendo, porque implica cosas que a veces no son tan lúdicas en ese sentido, pero sí como una especie de juego, como una especie de interrelación, ¿no? Y la facilitación, en ese sentido, implica también un juego, pero con ciertas premisas. Por ejemplo, entender al poder como una experiencia humana. Tomar de Maquiavelo la buena parte, en el sentido de dejemos de creer que hay un solo reino. Porque muchas veces quedamos en eso. Hay dos reinos. Y es nuestra responsabilidad en la Tierra de organizarnos colectivamente. Por lo cual, un principio activo siempre tiene que haber. Y el poder es una experiencia humana. Y es nuestro deber, sobre todo si lo queremos hacer democráticamente, en tomar esa parte que nos toca. Pero todo esto siempre y cuando la facilitación sea justamente una herramienta técnica, ¿no? Para pensar al abrigo del umbral. Al abrigo del umbral implica justamente pensar en esa encrucijada de tradiciones, ¿no? Entre lo mayoritario, si se quiere, entre el concepto más horizontal de igualdad, de soberanía popular, y una cuestión, si quieren, más vertical o puede llamarse también estratégica, de poder traducir los deseos de esa comunidad en un movimiento que sea racional, que sea coherente, que sea constructivo. Porque la facilitación y la democracia no son uno de los dos polos. No es simplemente un reparto de tareas para que todos tengamos más o menos lo mismo. No es así. En ese sentido, tanto la democracia como la facilitación tienen que seguir también un criterio estratégico para poder hacer que toda la comunidad no corra peligro. Entonces, bueno, esto nos desafía ahí viene el emoji del aceite, esto nos desafía a ser aceitadores en parte, ¿no? A ser lubricantes como en un motor, que no es un rol secundario. Esto implica traducir los intereses. ¿Qué es? Poner en palabras los intereses que cada uno de nosotros tenemos. En parte, y es una consecuencia en entender al poder como una experiencia humana. Nos desafía también a que la facilitación incorpore la complicación, ¿verdad? No hay que ser negacionistas del conflicto. Esta tercera parte, que es en parte un sesgo disciplinar, si se quiere, es el ser parte del environment, ser parte del medio ambiente. Cuando uno facilita una comunidad, cuando uno quiere entender cómo un pueblo se organiza democráticamente, cuál es el principio activo del poder en tal o cual lugar, en tal o cual momento histórico, tiene que ser parte de ese principio de correspondencia que con Maquiavelo veíamos al principio. Es decir, tenemos que entender quiénes son los actores, cómo son, cómo se mueven, qué dicen, qué no dicen, cuáles son las actividades que llevan adelante, cuáles son los ordenamientos incluso geográficos.
espaciales, cómo se hablan, cómo se miran. De alguna forma implica ser un poco etnógrafo, ¿no? Ser un antropólogo de una comunidad. Por supuesto que se puede aprender mucho de libros sin pisar nunca el lugar que queremos estudiar, pero siempre va a faltar esa parte que nos dan los 5 sentidos que tenemos, y por eso también en parte agregamos una nueva definición a sentido. Sentido implica conectarse con el mundo, aterrizar de una vez por todas en esa comunidad que queremos facilitar, ser parte. Pero lo suficiente, porque si nos pasamos, nos podemos mimetizar con esa comunidad y no queremos mimetizarnos con esa comunidad. Queremos analizar esa comunidad y ser de utilidad en el umbral, para después irnos. Entonces, bueno, si uno piensa, la reforma es justamente hacer aterrizar ese castillo flotante de una vez por todas. Tomar el poder como experiencia humana y organizar la iglesia en el marco del reino de la ley, que es donde tiene que estar. Por supuesto, siempre en esa encrucijada, ¿no? Siempre pensando cristianamente. Y como lo eterno solo es una sola cosa, también siempre provisoriamente. Desde este lado de la eternidad, todo es provisorio. Y eso implica poder organizarnos de una manera un poco más humilde. Humilde con todo el mundo, incluso con nuestras propias expectativas cuando vamos a facilitar una comunidad. Pensar democráticamente desde esta perspectiva es precisamente hacer un paréntesis, parar la pelota si se quiere, y ver de qué manera, en movimiento constante, dar 2 o 3 indicadores de sentido. Justamente decíamos, lo eterno es una sola cosa. Y Kierkegaard decía, únicamente lo eterno es siempre lo apropiado, lo presente y lo verdadero. El resto, que es lo que tenemos que hacer, está sometido a discusión, está sometido a que no sea del todo verdadero, porque podemos llevar propuestas que no condicen en la comunidad misma se puede equivocar, y mucho, en una facilitación, y estamos llamados y llamadas, creo yo, desde este principio de la democracia, a hacer aterrizar ese castillo flotante que ven ahí de una obra de Magritte, hacer aterrizar ese castillo flotante y embarrarnos un poco, que es parte de ese pensar en el umbral, pensar en el temblor, y vamos a salir con algo de polvo, pero un poco la idea es precisamente pensar de qué manera ese polvo puede ser creador. Muchas gracias.